Yo quisiera que pusiera usted mucha atención. Aquí cabemos todos en lo que voy a hablar, ¿verdad? Quiero hablar un poco de tanto que hay que hablar de la mente. No sé, Dios, ¿verdad? Ha estado permitiendo, ¿verdad? Que busque yo estas cosas. Yo he hablado de tantas cosas, ¿verdad? De hechicería, de enfermedades, de demonios. Pero ahora, ¿verdad? Quiero hablar sobre la mente. ¿Qué es, verdad, lo que viene siendo la mente? Según, verdad, el diccionario Larousse, el pequeño Larousse, verdad, significa designio, propósito, voluntad. Ahora, según lo que yo veía, ¿verdad? Es que, o cómo es que la mente de una persona, fíjese, no solamente puede ser solamente, ¿verdad? O la mente de una persona no solamente puede influenciar a la de otra, sino que puede llegar, ¿verdad?, a hipnotizar o mesmerizarla. Ahorita voy a leer las dos palabras, lo que es hipnotizar, ¿verdad?, lo que es mesmerizarla. Voy a volver a repetir, ¿cómo es que la mente de una persona no solamente puede influenciar a la de otra o a la de otra persona, sino que puede llegar a hipnotizar o mesmerizarla o controlarla, fíjese, a tal grado como el de impartirle un conocimiento que no poseía. También se excitan sentimientos y emociones que estaban ausentes antes que la persona cayera en hipnosis. Y de una manera u otra, una mente, fíjese bien, puede leer o llegar a estar de lo que está en la mente de otra. Puede llegar a estar, como lo estoy mencionando, o llegar a estar de lo que está en la mente de otra. Esto es muy importante, ¿verdad?, para nosotros. Cuando yo hablo de hipnotizar, estoy hablando, ¿verdad?, de adormecer por medio del hipnotismo. Hay muchas personas, ¿verdad?, que hacen esos trabajos, hipnotizan a la gente, adormecen a la gente, la duermen, la hacen hablar, tantas cosas que hacen, ¿verdad?, las personas esas que hipnotizan a la gente. Eso del hipnotismo es algo, ¿verdad?, que se puede hasta trabajar, se puede estudiar, se puede aprender, si una persona quiere hacerlo. Pero hay un hipnotismo, ¿verdad?, de parte de Satanás, y ahorita lo voy a mostrar en la Biblia, y cómo es que nosotros vamos a vencer a Satanás. Cuando habla de mesmerizar, fíjese el significado de mesmerizar, viene siendo atracción ejercida por una persona sobre otra. Es igual que si usted dijera magnetismo o un imán. En un estado así, fíjese,
puede más el sentimiento que el entendimiento, yo lo he dicho. El sentimiento es un imán que jala las cosas, ¿verdad?, que no puede jalar el entendimiento. Por eso el sentimiento en muchas gentes está encima del entendimiento. Yo mencionaba también, ¿verdad?, sobre lo que sucede en la emoción. La emoción viene siendo la agitación, la turbación. O sea, el sobresalto o el trastorno mental. Eso viene siendo, ¿verdad? ¿De dónde viene todo eso? El demonio o los demonios tienen un trabajo de parte, ¿verdad?, de su líder, de su director, Satanás. Puede manejar las mentes. El demonio puede manejar las mentes. El demonio puede hipnotizar a una persona y bajo la voluntad del demonio la hace cometer cosas que no quisiera ni siquiera cometer, que no quisiera, ¿verdad?, ni hacer. El demonio es tan sagaz, que ahorita lo vamos a ver, cómo es que puede trabajar en la mente de una persona. Quiero empezar ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5, versículo número 1. Dice así. ¿Ya lo tiene? Fíjese, dice. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo, también su mujer, y trayendo una parte y púsalo a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Le pregunta. Este hombre y esta mujer habían quedado en un acuerdo de vender una propiedad íntegramente, ¿verdad?, entregarla para la obra a los apóstoles. Pero resulta que cuando llevan ya, después de vendida la propiedad, una parte entregan y una parte se quedan con ella, pensando pues era nuestra. Pero ya lo habían hecho ellos, ¿verdad? De hecho, ya lo habían prometido a Dios para la obra. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Hizo un trabajo en el corazón, en la mente de aquel matrimonio. ¿Para qué? Para que mintiesen al Espíritu Santo. Quiero irme poquito a poquito viendo cómo el diablo puede trabajar una mente. Aún el diablo puede trabajar la mente del hombre más capacitado, del hombre más consagrado, del hombre más entregado, del hombre más servicial. En el libro de San Mateo, capítulo número 16,
dice de esta manera. Dice el versículo número 21, dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, fíjese, que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Me detengo un poquito ahí. Era el momento, ¿verdad?, que el Señor iba a ser entregado, iba a ser sacrificado iba a ser sacrificado por nuestros pecados de toda la humanidad, pero que tenía que suceder cuando Él resucitara, sacrificado, y resucitara para nuestra justificación. Si no hubiera sucedido eso, la muerte del Señor, usted y yo y todo el mundo estaríamos perdidos. Pero el Señor murió y resucitó para nuestra justificación. Dice el versículo número 22. Y Pedro, tomándolo aparte, el diablo es sagaz, comenzó a reprenderle, o sea, a imponerse sobre y prohibirle al Señor. Lo agarró acá aparte y lo sigue diciendo, Señor, ten compasión de ti. Fíjese, en ninguna manera esto te acontezca. Y lo dice el versículo 23. Entonces él, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes o no piensas lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor, o el texto está diciendo, pero Él vuelto, dijo a Pedro: vete de mi vista, Satanás, dice el escrito original, o en la copia, tropiezo eres de mí, pues no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, cuando dice estás pensando, se está refiriendo precisamente, literalmente, tienes la mente orientada hacia. ¿Por qué tenía la mente orientada hacia? Porque en ese momento el que lo estaba trabajando era Satanás. Ten compasión de ti. No, que esto no te acontezca. Queriendo estorbar para que el Señor no muriera como el Cordero de Dios, como se cantaba el canto, por tu sangre, o en tu sangre, o con tu sangre, nos has redimido. ¿Qué hubiera sucedido? Ahorita ni siquiera el canto hubiéramos cantado. Fue para redimirnos, fue para rescatarnos con su muerte. Y Satanás quería impedir que toda la humanidad fuera salva, así como la engañó desde allá, desde el principio, a nuestros primeros padres. Y a eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Satanás ahí haciendo un trabajo precisamente en la mente de este hombre llamado Pedro. En el libro de los Efesios, capítulo número 4, dice de esta manera:
versículo número 21. Capítulo número 4. Bueno, para no irnos tanto, vámonos al versículo número 25, dice, verso 25 dice, por lo cual, dejada la mentira, sabemos que Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y es lo que dice el verso 26. Airaos, ¿qué dice ahí? Y no pequéis. Verso 26, 25. Por lo cual, dejad la mentira, hablar cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos y no pequéis. Y lo que dice termina diciendo el texto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en el 27 dice, ni deis lugar al diablo. No le abras la puerta al diablo. ¿Dónde se le empieza a abrir la puerta al diablo? ¿Dónde se le da lugar al diablo? Aquí. ¿Por qué? Porque el diablo es que lleva la mentira, lleva el robo, lleva tantas cosas el diablo. El diablo trabaja las mentes. Es el trabajo que hace el diablo en la mente. Y nosotros le podemos dar lugar. Al darle lugar, le estamos dando la puerta abierta para que trabaje nuestra mente. Eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros le damos lugar al diablo, como lo hicimos nosotros cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, ¿cuántas cosas no venían a nuestra mente? No nos redarguía. En algunas ocasiones sí pensábamos, pero era más fuerte, ¿verdad? Lo que estaba tratando de inculcarnos las cosas y nos las inculcaba en la mente y las cometíamos. Nos manejaba, nos dirigía, nos llevaba por el camino donde Él quería. Así sucede. Por eso dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar. O sea, no le hagas un lugar al diablo. No le abras la puerta al diablo, porque te va a trabajar la mente. Ahora, nosotros los cristianos, ahora me voy a ir sobre los cristianos. Si hizo aquello, fíjese, si simplemente, ¿cómo quiso trabajar al Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero le mostró algo, le mostró todos los reinos del mundo. ¿Cómo quiso trabajar en Pedro? Mira, así, 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 así. En aquel momento hubo como una hipnosis en Pedro. Oiga, sabiendo que anda con el Señor, reconociendo que el Señor es el mismo Dios. ¿Cómo se le ocurrió, verdad, en ese momento decirle, si el Señor ya les había dicho que le convenía ir a Jerusalén, padecer de los ancianos y morir, verdad, y resucitar al tercer día, ya les había dicho? ¿Usted cree que Pedro no lo sabía? Sí lo sabía, pero en ese momento llegó el diablo y el último jalón fuertemente. ¿Y dónde se fue? Se fue sobre el hombre más allegado, ¿verdad? O uno de los hombres más allegados al Señor. Y le aconsejó, mira, dile así y así y así. Al diablo no le conviene ni le convenía que el Señor muriera, porque iba a arrastrar con toda la humanidad. Y es lo que quiere el diablo. En el libro de Isaías, en el capítulo 59,
voy a leer únicamente el versículo número 19. Mire, cuando el diablo ataca, fíjese cómo ataca, Ataca como los tiburones, ¿verdad? Dice el verso número 19, dice: dice el 19, dice: y temerán desde el occidente, ¿qué dice ahí? El nombre del Señor. Y desde el nacimiento del sol, o desde el levantamiento del sol, su gloria. Fíjate lo que dice enseguida. Porque vendrá el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Como río o como una torrente. Dice ahí el texto. ¿Qué dice ahí? Mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Bueno, se supone, o no se supone, así es. De hecho, hermano, yo creo, toda aquella persona temerosa, toda aquella persona que verdaderamente ha entregado su vida al Señor, toda aquella persona que no anda jugando, que está consciente, que ha sido convencida, ¿verdad?, por el Señor, de que Él es su Dios. Yo creo, ¿verdad?, que tiene el Espíritu de Dios. Como lo decimos, como lo hemos hablado, una cosa es tener el Espíritu de Dios en la forma en que viene, ¿verdad?, desde que creímos. Fuimos elegidos, fuimos sellados, fuimos escogidos por el Espíritu de Dios. Aquí está en nosotros el Espíritu de Dios. Que no haya una llenura constante, ¿verdad? La llenura es según usted se conduzca en el Señor. Qué bueno que todo el tiempo anduviéramos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que hacer mientras estamos en este cuerpo. Pero el Espíritu de Dios aquí está en nosotros para las cosas peligrosas, para nosotros prevenirnos, estar prevenidos de cosas que puede hacer Satanás en nuestra vida. Y la Biblia está diciendo que el Espíritu del Señor levantará bandera ¿contra quién? Contra Satanás, contra nuestro enemigo. Ahí la palabra bandera es una palabra hebrea, nus, precisamente, ¿verdad?, para referirse a revolotear. Quiere decir amainar, desterrar, calmar, perseguir. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Hay ocasiones en que el demonio se nos echa encima y con furia en nuestra vida. Pero ¿qué sucede? ¿A dónde nos vamos? ¿A las rodillas? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dice que Él está atento a las oraciones de los justos. Pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Clamamos a Dios, viene el Espíritu del Señor y levanta precisamente, ¿verdad?, bandera. La bandera es el nombre, y al ver la bandera el enemigo huye. En el nombre de Jesucristo, levanta la bandera. Y el enemigo tiene que huir. No le va a trabajar más, precisamente, no le va a trabajar más su mente. En el capítulo número 25, de aquí mismo, cuando se está preparado, se está fuerte,
Es lo que tenemos que hacer nosotros. Capítulo número 25. Sí. Versículo número 3. Dice: por esto te dará gloria el pueblo. Se está refiriendo al pueblo de Dios. Por esto te dará gloria el pueblo débil. No, el pueblo fuerte. Yo creo que no hay un pueblo más fuerte que el pueblo de Dios. Y estoy hablando, ¿verdad?, de un pueblo que le sirve verdaderamente. Ese es el pueblo fuerte. No digo yo ser pueblo y estoy más débil que un merengue. No, estoy hablando de un pueblo fuerte, un pueblo entregado, un pueblo consciente, ¿verdad? Un pueblo que está en la guerra, un pueblo que busca a Dios. Ese es el que le da gloria, dice. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gente robustas. Y lo dice el 4. Porque fuiste fortaleza o refugio al pobre. Fortaleza o refugio, ¿a cuál? Al necesitado, al menesteroso, al que siente la necesidad de Dios. Y alguien que siente necesidad pide. Dice, al menesteroso, ¿en qué? En su aflicción. Hay ocasiones en que nosotros estamos muy necesitados de Dios y sentimos la necesidad de Dios, pero a veces estamos tan afanados, ocupados en nuestras cosas, que no sentimos la necesidad de esa. Buscamos mejor, sentimos más la necesidad material que la necesidad espiritual. En las aflicciones, está hablando al menesteroso en su aflicción, y lo dice, amparo contra el turbión o una torrente, un río, sombra contra el calor, y lo dice ahí, porque el ímpetu o el tumulto de los violentos o de los demonios es como turbión contra ¿qué? Contra frontispicio. Un frontispicio viene siendo una pared, viene de frontón. ¿Quién conoce los rebotes con que juega los deportistas, verdad? Que le pegan a una pelota y bota, y es de puro cemento. Y cuando viene el enemigo, vienen los enemigos, teniendo ese amparo, teniendo ese refugio, nomás llegan y botan. No pueden entrar, no caben. Es como con una pelota, haga un agujero ahí, más si es de puro cemento esa pared. Así llega el enemigo y ¡pum! ¡Pum! Nomás rebota, no entra. ¿Por qué? Porque está diciendo muy claramente, ¿verdad? Porque el Señor es fortaleza al pobre, fortaleza al necesitado en su aflicción, es amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio. Gloria al Señor. Yo creo que para esto nosotros necesitamos una mente de conciencia, que esté consciente precisamente, ¿verdad?, contra los ataques del enemigo. Ahora, ¿cuál es esa mente? Nosotros tenemos nuestra mente, humanamente, físicamente tenemos una mente. Allá en la 1 Corintios hay un texto muy conocido, capítulo número 2. Esa mente no cualquiera la tiene. Por eso cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, nuestra mente simple era manejada, muy manejada, ¿verdad?, por los espíritus inmundos. Capítulo número 2 de la 1 Corintios.
Dice el capítulo número 2, verso número 14. Dice: mas el hombre animal o el hombre natural, el hombre que no tiene la mente de Cristo o el pensamiento de Cristo, dice, no percibe o no recibe o no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Bueno, estas cosas son, ¿verdad?, para alguien que sabe examinar, para alguien espiritual, alguien humano, alguien que lleva una vida, ¿verdad?, pues una vida casi común como la gente de afuera, ¿verdad? No puede entender, no sabe examinar esto, no las entiende. Las cosas de Dios se examinan porque son cosas espirituales. Solamente un hombre espiritual, una mujer espiritual puede hacerlo eso. Dice, porque el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Qué dice ahí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, o el pensar de Cristo. Simplemente con el pensar del Señor. Por eso el texto menciona muy claro, ahorita lo vamos a leer. Reduce pues a tu pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y lo dice muy claro, porque no te vayas a fatigar en tus ánimos desmayando. Qué bonito es reducir a nuestro pensamiento a Cristo, siempre, 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 siempre. Tener en mente al Señor, para no cometer cosas, ¿verdad?, que no van, para no manifestar comportamientos, ¿verdad?, que no debemos de comportar. Por eso estoy generalizando. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que el enemigo nos vence, nos mente. A veces, ¿por qué peleamos unos con otros? ¿Por qué cometemos tantas cosas, verdad, que no deben de suceder? Es como trabajó el enemigo a Pedro. Así nos trabaja a nosotros. Nos amachamos y nosotros somos muy machistas o somos muy, ¿cómo podemos decir, verdad?, o muy feministas, yo nomás y yo. Eso está mal. Es el enemigo que trabaja. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos el pensar de Cristo. ¿Qué pasa con qué tipo de problemas o qué tipo de experiencias puede venir y vencernos, metérsenos a la cabeza, ¿verdad? No se puede, porque tenemos el pensar o la mente del Señor Jesucristo. Y hay un texto en la Biblia que dice así, ¿verdad? Sed sabios en el bien, simples en el mal. Siendo sabios en el bien y simples en el mal, está manifestando la mente de Cristo. Y el Dios de paz, dice, quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Por todos lados podemos usar esto, que nuestra mente no sea dominada de ninguna forma, para que el Dios de paz quebrante a Satanás debajo de nuestros pies. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Siendo sabios en el bien, siendo simples en el mal, y nosotros vamos a aplastarle la cabeza al demonio. Hay un canto que dice, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Pero no nomás hay que cantar el canto, sino hay que machacársela. No se la vamos a machacar, ¿verdad?, como lo hizo Josué cuando dijo, saquen esos reyes, aquellos 5 reyes de las cuevas, y póngales el pie en el pescuezo, dijo.
Así nosotros, saquen los demonios de sus cuevas y póngales el pie en el pescuezo. Se los podemos poner, ¿cómo no? Gloria al Señor. Ahora sí, Hebreos capítulo 12. Versículo número 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, olvídate de lo de afuera, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Llevar una vida consciente. El mundo está allá, el pecado está allá. Mi vida es esta. Yo quiero seguir en el Señor. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea. El peso del pecado, vamos a dejar todo lo del mundo, todo lo malo, las mismas gentes, los mismos demonios enemigos del Señor. Hay que hacerlos a un lado, ignóralos y corre, como dice el texto muy claramente, con paciencia la carrera que te ha sido propuesta. ¿Cuál es la carrera? Nosotros necesitamos estar mirando al blanco de la soberana vocación o la carrera soberana, la que está sobre todas, que viene siendo en Cristo Jesús. Nomás no quite su mirada del Señor. Ahora, puestos los ojos, ahí está lo que acabo de mencionar, en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Nosotros a veces no menospreciamos la vergüenza. ¿Por qué me voy a dejar que me humillen? Mira, me avergüenza. Pues déjese avergonzar, menospréciela. No le dé valor, como si no le hiciera nada. Pero a veces no queremos menospreciar la vergüenza. Me la haces, me la pagas. Nos ponemos al tú por tú. ¿Qué es eso? Tantas cosas. Y luego dice: reducid pues a vuestro pensamiento aquel que soportó tal contradicción de pecadores. ¿Ya ve? Cuando no soportamos la vergüenza, cuando no nos humillamos, no soportamos. Contra sí mismo, dice, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. A veces nos fatigan los ánimos y desmayamos. Cuando dice así, reducid pues a vuestros pensamientos, da a entender esto. Fíjese, yo hacía aquí un escrito. ¿Cómo te atreves a comparar lo que tienes que sufrir con lo que sufrió Jesús? Uy, a veces nosotros, cualquier cosita, uy, somos un mar de lágrimas. Ay, cómo sufrimos. No nos gusta ningún tipo de aflicción. Queremos, ya creemos que nos está pasando una gran cosa. Uno me saludó, ¿verdad? Uy, es una gran cosa, ¿verdad? Ay, me dijo algo y gran cosa. ¿Cómo se atreve usted a comparar lo que tiene que sufrir, ¿verdad?, con lo que le pasó al Señor Jesucristo? Y Él lo hizo, ¿verdad?, todo por nosotros.
Yo le puedo preguntar, ¿qué está usted dispuesto o dispuesta a hacer por Él? Por Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor por usted? Fue muerto por nuestros pecados, pero no quedó ahí, resucitó para nuestra justificación. Fuimos amados juntamente con el mundo por Dios, habiendo dado a su Hijo en sacrificio por nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿En qué se compara? ¿Con qué pagaría usted? No nos rendimos nosotros para nada, ¿verdad? Mire, Primera de Juan, capítulo número 3. A veces el diablo nos quiere acusar a nosotros, a nuestra mente, que estamos en pecado. Aquí se va a dar cuenta usted si está en pecado o no está en pecado. Necesitamos conocer lo que es el pecado. Si alguien tiene dudas, después me pregunta. Verso número 5. Cuatro dice: cualquiera que hace pecado o que practica, ahí la palabra hacer está en practicar. Mírase usted, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Lo dice en el 5. Fíjense, y nos habla, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera, sin excepción, que permanece en Él, no peca. Cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Verso número 8. El que hace pecado, ¿de quién es el que hace pecado? Tiene su dueño, ¿verdad? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Y lo que dice? Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Tenemos un Señor que deshace las obras del diablo. El diablo quiere hacer sus obras en nosotros, quiere trabajar en nosotros, quiere acabarnos a nosotros. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, desvanecer las obras del diablo. Yo le invito, ¿verdad?, a que haga conciencia de esto. El diablo, mire, no tiene parte ni suerte en nosotros. El diablo no puede poseernos a nosotros. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Todo lo que el diablo puede hacer es nomás querer acabarnos, querer meternos a la mente cosas. No es verdad. El diablo existe, pero no tiene poder contra nosotros, porque el Espíritu del Señor levanta bandera contra él.